diferentes iglesias que estaban dispersadas en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Hay testimonios de hallazgos que son la evidencia de la existencia de estos lugares, y esos hallazgos arqueológicos hablan de muchos de los aspectos que en cada una de las cartas encontramos aquí en el libro del Apocalipsis. Es decir, de que no solamente creemos por lo que la palabra de Dios habla, sino que porque Dios ha dejado que el hombre descubra esos testimonios, ¿verdad? Esas evidencias. Así es que esta mañana vamos a leer el versículo 1 en adelante, y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Se lee de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias esta mañana, porque a través de su palabra, amado Dios, nuestra vida se instruye. Le rogamos en el nombre de Jesucristo que su Espíritu Santo esta mañana nos abra el entendimiento y poder así también, Señor, nuestro corazón ser redarguido por su palabra, para que caminemos en buenas obras, Señor, como usted desea, y como iglesia suya, Señor, podamos avanzar. En el nombre de Jesús, háblenos esta mañana y permítanos, Padre, gozarnos a través de su palabra también, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mi amado hermano y hermana. Esta mañana, como le decía, hermanos, vamos a leer, o más bien hemos leído, lo que el Espíritu, o lo que el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, le habló a Juan allá en la isla de Patmos para que escribiera. Hemos leído 4 cartas. En este momento estamos prácticamente ya en la 5ª carta de las que fueron escritas hacia las iglesias. Podemos notar, hermanos, que Sardis era una iglesia muerta debido a un compromiso con el pecado. ¿Me escuchó esto? Sardis era una iglesia muerta debido a un compromiso con el pecado. En la introducción, como toda carta, siempre se presenta quién la está dirigiendo y a quién. Y como hemos visto en las cartas anteriores, siempre el autor de estas cartas es el Señor Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia, Él es el Dios del universo y Dios de la iglesia. Entonces, en el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Recordemos que cuando dice la palabra del Señor, escribe al ángel, se está refiriendo al encargado de la iglesia, es decir, al pastor o al ministro que estaba a cargo de aquella congregación. Pero esto no quiere decir de que la carta era exclusivamente
en lo personal para él, sino que la carta entregada a él, pero para que la iglesia recibiera, hermanos, el saludo que el Señor tenía para ellos y por supuesto el disgusto que también Cristo tenía de cada una de las iglesias. Ahora, dentro de las cartas, hermanos, hablando de disgusto, hay una iglesia de la que el Señor no tenía disgusto. Hay una iglesia que le alabó y que le dice: tú eres pobre, tú dices que eres pobre, pero tú eres rica. Eso hablando de la iglesia de Esmirna. Entonces, ahora vemos en las otras cartas cómo el Señor, ese pero que siempre existe, hermanos, viene como a alertar a la iglesia de manera que la iglesia está enterada que el Señor no tiene una satisfacción. Entonces vemos, hermanos, que el saludo del Señor es a través de este versículo 1, donde Él se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Mire, esto es bien importante aclararlo, porque cuando habla de los 7 espíritus de Dios, no se refiere a aquel frasquito que mi abuelita usaba cuando alguien se desmayaba y decía: echémosle 7 espíritus. No, cuando habla la palabra de los 7 espíritus, se está refiriendo, amados hermanos, a la plenitud de Cristo, a la plenitud, hermanos, de nuestro Señor. Es decir, que sobre toda autoridad espiritual, Cristo es el Señor. Cristo es el amo sobre toda autoridad espiritual. Por esa razón es de que el Señor dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Cuáles son las 7 estrellas? El que tiene las 7 estrellas. Acordémonos, hermanos, que ya hemos visto anteriormente que el que tiene las 7 estrellas es el mismo Señor Jesús, porque cuando se refiere, hermanos, a los ángeles o a los pastores que estaban en cada iglesia, hermanos, lo dice de esta manera: las 7 estrellas. Es decir, de que cada pastor o cada ministro para el Señor son una estrella. Por eso, hermanos, es de que la palabra de Dios dice que nosotros somos lumbreras, porque nosotros, hermanos, brillamos con la luz de Cristo. Entonces, en este sentido, el Señor Jesús dice: el que tiene también las 7 estrellas, dice esto. Es decir, hermanos, de que las 7 iglesias del Señor, como los 7 ministros, son propiedad de Cristo. ¿Es una propiedad del Señor? Levante la mano y diga amén. Gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque un día fue puesto un sello de propiedad en nuestra alma, y el Señor Jesucristo dijo: esta persona o este varón es mío. Entonces nosotros somos de esas estrellas del Señor. Ahora dice: yo conozco tus obras. Y aquí viene, hermano, el punto bien importante cuando dice: yo conozco tus obras, porque está hablando, hermanos, de que el Señor sabe cuáles son las acciones de esta iglesia, qué es lo que hace cada una de las iglesias, y en este caso hablando, hermanos, a la iglesia de Sardis. Sardis estaba, hermanos, ubicada, esta iglesia de Sardis estaba ubicada en una ciudad llamada Sardis. Por eso es de que en cada carta, cuando el Señor se refiere a la iglesia que le escribe, menciona un nombre. No es, hermanos, que cada iglesia tenga diferente nombre porque es de diferente dueño. No. Cuando el Señor habla a las iglesias, lo hace en el sentido, hermanos, de reconocer su ubicación geográfica. Por eso en este caso dice: escribe a la iglesia en Sardis. Es decir, que era la iglesia que estaba ubicada en una ciudad llamada Sardis. Sardis, hermanos, era una de las ciudades que estaba centrada entre las otras iglesias que hemos visto y que todavía nos falta ver en el recorrido de las cartas del Apocalipsis. Entonces,
Algo singular que tenía esta ciudad, hermanos, es de que en este momento en el que el Señor Jesús le instruye a Juan para que escriba, esta ciudad estaba en decadencia. Era una ciudad, amado hermano, que 2 veces había sido conquistada, es decir, que había sido derrotada. Una ciudad que tenía lujos, tenía comodidades, pero que también dice, hermanos, la historia de que los habitantes de esa ciudad eran personas que no les gustaba trabajar. ¿Cómo les llamamos nosotros? Haraganes. Eran personas holgazanas, eran personas, hermanos, que solamente les gustaba disfrutar, entre comillas, de la vida sin esforzarse. Entonces, casualmente, hermanos, esta ciudad tenía pues mucho bienestar económico. De hecho, registra también la historia que en Sardis fue donde comenzó, hermanos, a surgir la moneda. La moneda, hermanos, o el dinero moderno. Es decir, que en esa ciudad es donde se comenzaron a fabricar las monedas. ¿Quién anda una moneda ahorita por ahí a la mano? Me la pueda mostrar. Gracias, pastor. Para mí, esta moneda es una porción de metal, pero que en ella está grabado unas imágenes y unos textos. Yo no sé si usted se ha preguntado cómo hacen estas monedas, pero según lo que estaba informándome, estas monedas, hermanos, son una pieza de metal en liso, pero que hay una máquina que las presiona como un troquel, como una prensa, y es ahí que en la presión que hace esta máquina queda estampado este grabado en alto relieve. Es decir, de que esa ciudad era donde se fabricaba este tipo de dinero moderno. Podemos decir moderno porque todavía está en uso, ¿verdad? Ahora, lo moderno de hoy en día exactamente pues ya es el dinero electrónico. Ya aún hasta el dinero de plástico ya está pasando de moda, las tarjetas. Pero lo que le quiero decir, hermanos, es que Sardis era una ciudad que tenía mucha plata, tenía dinero, era una ciudad, hermana y hermano, que tenía recursos económicos. Por esa razón es de que de ahí surgió la fabricación de las monedas. Para que un país pueda, hermanos, producir dinero, necesita tener un tesoro. Para que un país, hermanos, pueda producir su moneda, o sea, su dinero, hermanos, es necesario que haya un tesoro o una base económica que sustente la cantidad de dinero que va a poder fabricar. Por eso es de que, mire, usted, creo que usted ya lo ha dicho, ¿verdad? Y dice, yo quisiera tener una fábrica de dinero. ¿A cuántos se les ha ocurrido eso alguna vez? Yo quisiera tener la maquinita para hacer los billetes. Sí, ¿verdad que todos lo hemos pensado en alguna oportunidad? Cuando nos hemos visto así con imposibilidades económicas, cuando hay que pagar un recibo, cuando hay una urgente necesidad, uno quisiera pues poder hacer los billetes o las monedas. Ahora, la ciudad o el país que fabrica dinero, hermanos, tiene que tener ese fundamento, esa base económica. Y Sardis era una ciudad que tenía recursos, tenía, hermanos, las posibilidades para que en esa ciudad se fabricara el dinero. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que, hermanos, que esa ciudad era privilegiada, no era cualquier ciudad, era una ciudad, hermanos, donde había, hermanos, abundancia de todo. Sin embargo, a pesar de haber abundancia,
también había, hermanos, un descuido, había negligencia. En esa ciudad, hermanos, había poco interés de querer ser mejor. Y dice que toda la gente, como le dije hace un momento, era holgazana, no le gustaba trabajar, eran acomodados. Entonces, por esa razón de que eran acomodados, hacían lo necesario, o sea, no se fatigaban, pero para vivir ellos no se fatigaban. Y por esa razón, porque no eran vigilantes, porque no eran, hermanos, personas sobrias, porque no eran personas a la expectativa, estas personas tuvieron que pagar el precio de que fueran, hermanos, conquistados por un rey llamado Ciro. Y en 2 ocasiones esta ciudad fue sitiada y fue conquistada, es decir, cayó en manos de reyes o de gobiernos, hermanos, que los tuvieron bajo su yugo. Pero ¿cuál fue la causa? No fue, hermanos, según la historia, porque haya llegado el mejor de los batallones, el mejor de los ejércitos, sino que la causa, hermanos, de la decadencia de esta ciudad fue la negligencia. Fue porque no supieron administrar lo que tenía, porque no supieron, hermanos, gobernar lo que Dios les había entregado. Entonces, por esa razón vemos que era una ciudad que, a pesar que tenía riquezas, iba en decadencia, iba de pique. Entonces, otra de las cualidades que tenía esta ciudad era que había un gran templo para adorar a una diosa llamada Cibeles o Cibeles, que era la diosa madre. Cuando nos referimos a madre, nos estamos refiriendo a que le daban el tributo a esta diosa, a este ídolo, de que de ella dependía, hermanos, la fertilidad en el cultivo, en la productividad de lo que los artesanos hacían en esa ciudad. Entonces, venían los habitantes de esta ciudad, llamada Sardis, y le rendían tributo a esta diosa a la que le habían hecho, hermano, un espectacular templo. De hecho, se habla que las columnas eran casi como de 20 metros y como de 2 metros de grueso, o sea, un monumento exagerado. Entonces podemos ver que era una ciudad que igual estaba enfocada en la idolatría, en adorar lo que no es Dios. Ahora, cuando el Señor, hermanos, escribe a esta iglesia, lo hace porque, al igual que esta ciudad estaba viviendo, lo estaba la iglesia también. La iglesia había entrado en una decadencia, había entrado, hermanos, en una pérdida de los valores fundamentales de la enseñanza de la doctrina de Dios. Por eso es de que me llama la atención, porque, hermanos, cuando uno conoce qué era o cómo era la ciudad de Sardis, y el Señor hace esta comparación de lo que hemos leído, podemos ver que tiene que ver, hermanos, el lugar donde uno habita en la vida que uno lleva. Es decir, de que es fácil contaminarse de lo que está pasando alrededor. Mire el día de ayer, ¿cuántos hermanos andaban en el carnaval de San Miguel? ¿Sí? Sí, bueno, bienaventurados que andaban predicando, pero se les digo esto, ¿cuántos hermanos? O sea, hermanos, porque, miren, aunque da pena decirlo, pero hay hermanos, hay creyentes, hay hijos de Dios, hay gente, hermanos, que se ha puesto hasta el rótulo de evangélico. Y ya, mira, vean en la televisión, no para disfrutar del evento, sino para que vean quiénes andaban ahí. Miren, Dios todo lo descubre. Hay gente que se esconde, ¿verdad? Para irse a un lugar y de repente le ponen la cámara. Los periodistas me dicen, ay, me descubrieron. Como aquella hermana que andaba en la rueda, ¿verdad?
con la mantelita. Aquí no hay hermanos que me van a ver, pero ahí salen las noticias en el Tagadá. Entonces, hermanos, es fácil contaminarse de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Por eso me llama la atención esta ciudad, hermano, porque era una ciudad, como les digo, que tenía dinero, tenía fortuna, era la fábrica. Ahí estaba la fábrica de este tipo de monedas. No, o sea, no era cualquier ciudad, era una ciudad muy especial, pero que la iglesia, hermanos, se había dejado también influenciar por lo que había en esa ciudad. Y es ahí donde el Señor dice en el verso 1: yo conozco tus obras, porque el Señor conoce todas nuestras acciones. Él sabe, hermanos, qué es lo que hacemos y qué es lo que nosotros, hermanos, desarrollamos en nuestro diario vivir. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Vaya, mire, qué palabras. ¿Qué vives? Esto habla, hermanos, de una reputación de vitalidad. O sea, es como que ya está oído. Mire, a mí no se me olvidan, hermanos, como dijeron, los dichos de mi abuelita. Porque yo me acuerdo que ella tenía un dicho que decía: es un muerto andando, decía. Es un muerto en vida. Entonces, de esa manera, el Señor, hermanos, hoy califica a los hermanos de la iglesia de esa ciudad de Sardes. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives. O sea, pero tenía solo el nombre, hermano. O sea, no tenía vitalidad, no tenía vida, no tenía chispa. Era un cadáver que se podía mover, pero no tenía vida. Miren, hermano, la palabra de Dios es dura. Hay momentos, hermanos, en que uno va a sentirse confrontado, pero esta es la medicina del cielo. Esta es la medicina, hermano, que va a sanar nuestro estado espiritual. Esta es la medicina que nos va a despertar. Es esta la medicina, hermano, que nos va a curar el alma. Gracias, pastor. Para poder llegar al cielo. Y cuando el Señor dice que tienes nombre, que vives, está, hermano, hablando fuertemente. Porque cuántas personas hoy nos decimos soy creyentes, pero solo, como dicen, del diente al labio, ¿verdad? Porque una cosa es decir soy creyente y otra cosa es demostrar que somos creyentes. Y es aquí cuando el Señor viene, hermanos, y le habla a la iglesia y le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire, la iglesia, cuando le dice y estás muerto, no es, hermanos, que el pastor ya quería tirar la toalla, que dijo: no, aquí no vienen los miembros, mejor me voy, cerremos, hermano, ya no hagamos los cultos. Al final los hermanos ya no quieren nada con el Señor. Así es que cada uno hay que ver. De todas maneras, la salvación es personal, cada quien que busque cómo hace, pero la cosa es que lleguemos al cielo. No era, hermanos, esa posición en el caso del pastor. Tampoco era una iglesia, hermanos, que no tenía trabajo, que no tenía acción, porque aquí dice la palabra: yo conozco tus obras. Es decir, que sí era una iglesia, hermanos, que estaba activa. Sí era una iglesia que hacía cultos, hacía vigilias, convocaba ayunos, que tenía campañas evangelísticas, hermanos. Había publicidad de todas las actividades de la iglesia. Entonces tenía obras, pero también dice el Señor que estaba muerta. O sea, como que aquí cantáramos y no fluyera el Espíritu Santo, como que aquí cantáramos y no se sintiera nada, como que aquí, hermano, cantáramos y, como dice Pablo, fuéramos como címbalos, o sea, que solo hacemos bulla, pero que no pasa nada. Sin embargo, yo sigo creyendo en la misericordia de Dios, y es la misericordia de Dios la que se mueve en este lugar, y Él va haciendo los cambios en nuestra vida y nos va dando vida, siempre y cuando nosotros dejemos que Él nos dé la vida. Entonces, hay una nota que le traigo que
que escribió alguien y dice, no debemos de tener la impresión de que Sardis era como un difunto con el edificio destruido. Dice que el templo ya en la ruina, los miembros dispersos, o sea que cada quien en su casa sin ir al templo y un pastor listo para renunciar, sino que era una iglesia ocupada con reuniones cada noche. Los comités abordaban todo el movimiento, promoción y publicidad, con algo sucediendo en todo tiempo. Dice que tenía una reputación de estar viva, bien despierta y siempre ocupada. Entonces, eso era, hermanos, lo que veían los ojos de toda la gente. Una iglesia bien ocupada, una iglesia activa. Ahora, hay algo, hermanos, impresionante, y es que dice el Señor que están muertos. O sea, ¿cómo puede ser eso, verdad? Si un muerto ya no se mueve, ya no se levanta, si un muerto ya no habla, si un muerto ya no siente, si un muerto, entonces, ¿cómo puede ser eso que tenía acción pero que estaba muerta? Dice el verso 2, ¿cómo dice el verso 2? Sé vigilante, aleluya, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mire, esto lo que estaba hablando es que tenía esta iglesia que hacerse un autoexamen, o sea, un autoanálisis. ¿Ya le ha pasado a usted que a veces nos preguntamos, ¿y qué estaré haciendo mal? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y por qué? Y empezamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué estamos pasando lo que en ese momento estamos viviendo? Y empezamos, hermanos, a bajar de todo, a hacer suposiciones. ¿Será que esto? Pues exacto. Entonces, eso es lo que la iglesia no hacía. La iglesia de Sardis se dedicó a trabajar, a hacer campañas, como digo, a hacer toda actividad dentro de la obra de Dios, pero no se examinaban cómo estaban interiormente delante del Señor. Y por eso le dice el Señor, sé vigilante, es decir, examínate, mírate para adentro tú mismo, porque es fácil, como lo hemos dicho ya, ¿verdad? Venir a cantar, venir a predicar. Eso es fácil, hermano. Si cada vez alguien estudia la Biblia, Dios en su misericordia da para poder predicar, pero examinarnos y vernos cómo somos en realidad, ahí es otra cosa. Y ahí es donde cuesta, ahí es donde está la cuesta arriba, porque, hermano, es ahí donde Dios quiere obrar. Cuando nosotros, hermanos, somos personas sinceras primeramente con nosotros, vamos a poder avanzar. De lo contrario, vamos a tener, como dice aquí, el nombre de que vivimos, estamos muertos. Entonces dice aquí, hermanos, la palabra del Señor, de que, porque no he hallado, en el verso 2, tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, hermanos, que lo que faltaba en esta iglesia era que todo lo que hacían tenía que ser con el corazón. Cuando la palabra del Señor habla de obras perfectas, hermanos, no quiere decir de que nosotros no nos vamos a equivocar. No quiere decir, hermanos, de que nosotros tenemos que ser los mejores cantantes en el altar. No habla de ese tipo de perfección. No quiere decir, hermanos, de que vamos a hacer las cosas sin equivocarnos, sino cuando dice aquí la palabra de las obras perfectas, se refiere a que todo lo que hagamos para el Señor, lo hagamos con el corazón, porque ¿de qué serviría levantarnos tempranito el domingo si vamos a venir renegando? De nada serviría, hermano, pasar toda la noche en la vigilia hasta que salga la luz del sol y vamos a estar renegando. O sea, no es de corazón. Cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, cuando nosotros venimos
a las actividades que son de la obra de Dios, lo que va a tener efecto para que la bendición se cumpla es hacer lo que dice aquí, obras perfectas. ¿Qué quiere decir obras perfectas? Hacerlo con el corazón. Dale palmas al Señor esta mañana, porque Dios es bueno, porque Dios no quiere nada a medias. Dios quiere todo completo. Acuérdense que tenemos un Dios celoso, ¿verdad? Un Dios que no comparte su gloria con nadie. Entonces, si usted dijo, voy a ir al culto a alabar a Dios, bienvenido, bienvenida, venga a alabar al Señor, gócese, disfrútese, deleítese, porque esa es la intención del Señor al abrir las puertas de este lugar para venir a exaltar su nombre, para venir a recrear nuestra alma, porque es aquí donde Dios puede saciar el alma. Allá afuera podemos ser saciados en el cuerpo, allá afuera podemos comer bien, allá afuera podemos disfrutar de cualquier cosa, hermano, que la carne quiere complacerse, pero aquí adentro es donde el Espíritu Santo está obrando, aquí adentro es donde Dios hace nuevas criaturas, aquí adentro es donde Dios perfecciona a los que vamos para el cielo. Entonces, dice un predicador muy conocido de antaño, que en esta iglesia estaba constantemente empezando, pero nunca concluía nada. Es decir, de que hacían el culto, hacían cualquier actividad con buena voluntad, pero una cosa es tener buena voluntad y otra cosa es tener un corazón dispuesto. Acuérdense ese corito que cantamos, mi corazón está dispuesto, creo que dice, oh Señor, dispuesto a amarte, oh mi Dios. Entonces es ahí el enfoque de la palabra de Dios en esta porción, donde nuestro corazón debe estar dispuesto a alabar al Señor, dispuesto a adorarle, hermanos, no solamente con el culto que hacemos, sino con lo que hay dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que hay dentro de nosotros? Un alma que anhela agradar a Dios, un espíritu que necesita ser saciado, hermanos, con el agua del cielo. Mire, nosotros tenemos un ser interior que necesita alimentarse del pan caído del cielo, del maná que Dios envía a nuestra vida. Ya van a ser las 12 y estoy seguro que a las 12:30 usted ya no va a ganas de tomar esos sopón de gallina. Aleluya. Pero así es el alma, hermano, así es el espíritu dentro de nosotros, está anhelando. ¿Y sabe qué le damos nosotros a veces? Sueño. Ay, no voy a ir al culto, voy a seguir durmiendo, le voy a dar pereza. Miren, en el libro de los Proverbios dice, hermanos, que el perezoso agarra la almohada y se acomoda más y dice un poquito más de sueño, un poquito más, un poquito. Y dice que a la hora, hermanos, de que ve que todos son saciados, él quisiera y solo se queda. Ay, yo quisiera comerme un postre de eso. ¿Por qué? Porque fue negligente. Entonces, esta ciudad de Sardes tenía, hermano, ese aspecto, que era una ciudad que con oportunidades, hermano, de progresar, fue en decadencia. Y lo peor, que la iglesia se dejó arrastrar por la decadencia de ese lugar. Pero estoy seguro que los que estamos aquí, el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a levantar, como decía en ese canto que cantábamos antes de la prédica, Él me levantará. Porque ese es el propósito de Dios, levantarnos aunque parezca imposible, aunque parezca difícil. Lo cierto es que el Señor va a levantar de este lugar gente, hermanos, que adore con toda el alma y con todo el corazón a nuestro Dios. Yo lo estoy creyendo, yo no sé usted, pero yo estoy esperando en que el Señor va a hacer, ¿sabe qué? Un de repente. Mire, Dios es especialista en hacer de repentes. ¿Saben? Ayer
Ayer recibía una palabra y hablaba con un hermano y le explicaba cómo nosotros hemos venido trabajando y desenvolviéndonos y ver cómo estamos hasta el día de hoy. Miren, son 3 años ya aquí guerreando. No han sido fáciles, pero tampoco han sido imposibles, porque es la misericordia de Dios la que nos ha sostenido. Pero me decía el hermano con el que hablaba el día de ayer, le voy a revelar algo, si usted no lo sabía. Usted conoce la vara de bambú, simple. Vaya, mire, la vara de bambú, me dijo, antes de brotar y de crecer, esa altura que tiene, o sea, la vara de bambú, ¿cuántos metros puede tener, pastor René? 5 metros. Imagínense qué alta. Nosotros, como somos bien chiquititos, la vemos bien enorme. Hasta más alta quizás. Pero antes de dar esa estatura, me decía el hermano ayer que el bambú crece, pero para abajo. O sea, mire que yo no sabía esto, pero antes de elevarse, antes de crecer, dice que primero se va enterrando la raíz, va haciendo profundidad, porque es ahí donde va a amarrarse, para que cuando usted ve que las varas de bambú a la hora de la tormenta se dobla y solo truena, y hacen la vara y no se quiebran. ¿Sabe por qué? Porque están bien enraizadas. El Señor aquí nos está haciendo echar raíces. El Señor aquí está haciendo algo así, similar como la vara de bambú, para que cuando nosotros estemos listos como equipo del Señor, como siervos de Dios, el Señor va a hacer crecer este lugar, este ministerio, y la gloria va a ser solo para el que se la merece, porque Él es el Señor de este lugar y de nuestras vidas. Mire qué tremenda palabra, porque de verdad uno dice, lo único que queda aquí es hacer las cosas con el corazón, y si las hacemos con el corazón, va a funcionar, hermano, va a funcionar. Así que sigamos creyendo en el Señor, seamos vigilantes, afirma las otras cosas que están por morir, dice, porque no he hallado tus obras perfectas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué era lo que la iglesia de Sardis había recibido y oído? Era, hermanos, la palabra de Dios, la enseñanza apostólica. Siempre lo he dicho, hermanos, la palabra es eficaz. La palabra es indispensable en cada reunión que nosotros tenemos. La palabra, hermanos, por sencilla que usted la pueda recibir del predicador, hermanos, va a ser un efecto. Tiene poder. Es como una espada que penetra hasta lo más profundo, hermano. La palabra es lo que estaba dejando de lado la iglesia de Sardis. Por eso el Señor tiene que exhortarle y le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, porque muchas veces recibimos una buena palabra de parte de Dios. El Señor viene, nos habla, nos motiva, nos anima, y decimos, sí, es cierto, el Señor nos va a hacer crecer, el Señor nos va a hacer grande, el Señor nos va a bendecir. Y de repente, hermano, cuando ya vamos por martes o por miércoles, ya vamos como decayendo y el ánimo se va perdiendo. Entonces viene el Señor y a mediados de semana que nos volvemos a congregar, nos vuelve a dar vida a través de su palabra. ¿Por qué lo hace el Señor? Para que nosotros nos acordemos, para que no se nos olvide de lo que hemos recibido, que es la enseñanza apostólica que tenemos en este sagrado libro, esa enseñanza que se sigue dando en este lugar. Mire, si hay personas débiles en la fe, si hay cristianos, hermanos, anémicos, si hay hermanos creyentes, flacos, pechitos, llámele, o desnutridos, es porque no comen palabra de Dios. ¿Sí? Y hay gente que viene a la iglesia y no viene a comer palabra de Dios.
viene a dormir relajado. Aleluya. Hay gente que viene, hermano, a hacer literal lo que la palabra de Dios dice. Venga a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. ¿Usted viene, hermano? Si solo falta que pongan una silla adelante, pongan aleluya. Pero bienvenidos, así lo queremos. Aquí nos va a despertar el Señor. Aquí le va a poner fuego del Espíritu Santo. Aquí nos va a animar el Señor. Aquí Dios va a hacer esa obra. Por eso siempre hemos dicho, no importa si huelen al guaro, así lo queremos aquí, porque Dios va a hacer los cambios. No es el pastor, no es, hermano, nadie de los hombres aquí, es el Espíritu Santo. Entonces, solo tenemos que acordarnos de lo que hemos recibido y guardarlo, dice aquí el Señor, y arrepentirnos. Ya vimos anteriormente qué quiere decir arrepentirse. Arrepentirse es reconocer la falta, el error y volvernos al Señor. Amén. Amén. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto está hablando de dos cosas: para la iglesia de Sardis y para la iglesia Ministerio Tal de Adoración. Amén. Y los que somos miembros del ministerio. Hay dos cosas en este versículo, y es: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Uno es que está hablando de juicio. O sea, estas palabras, cuando dice vendré a ti, se pueden tomar en el sentido de un juicio para la iglesia por dejarse contaminar e ir en decadencia. Lo otro que podemos ver aquí es que la iglesia en ese estado no se va a dar cuenta de la venida del Señor, porque la venida del Señor va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la iglesia esté más distraída, cuando la iglesia esté en decadencia, hermano, va a sonar la trompeta, y solo los que estemos como aquellas vírgenes la vamos a oír. ¿Cómo estaban las vírgenes? Con las preparadas con el aceite, ¿verdad? Y entonces la iglesia que no tiene aceite, la iglesia que se apagó, la iglesia que se durmió, la iglesia que no está esperando a su esposo, va a ser sorprendida como un ladrón que viene sin avisar. Pero tienes, verso 4, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Todavía había un remanente en la iglesia de Sardis. Cuando la palabra de Dios nos habla de vestiduras, nos está aquí, cuando la palabra de Dios nos habla, hermanos, que no han manchado sus vestiduras, estas personas de esta iglesia se están refiriendo a que no habían adorado, a que no habían participado de la adoración pagana, o sea, de la adoración a los ídolos. Miren, le voy a hablar algo importante. Cuando los que adoraban los ídolos lo iban a hacer, hermanos, iban con ropa limpia, iban con ropa adecuada, iban con vestiduras, hermanos, intachables, porque la enseñanza para que la gente adorara a los ídolos era que no podían venir, hermanos, con ropas sucias, porque se estaban presentando delante de su Dios con D chiquita. Entonces, cuando el Señor dice aquí que no han manchado sus vestiduras, hablando del remanente de esta iglesia de Sardis, se está refiriendo a que no se habían presentado a adorar lo que las demás personas adoraban. Es decir, usted y yo que no fuimos al carnaval. Aleluya, está conmigo. Sí, que no nos dejamos contaminar por lo que está viviendo la ciudad. Entonces, me llama la atención porque la Biblia expresa, hermanos, del pecado
se expresa el pecado como desnudez. ¿Se acuerdan de Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que descubrieron que estaban como desnudos. ¿Y por qué descubrieron que estaban desnudos? A causa del pecado. Ahora, cuando el Señor, hermanos, viene en el nuevo pacto, habla de vestiduras. Y dice, hermanos, que nos ha vestido con lino fino y resplandeciente. Es decir, hermano, que cuando el Señor ya habla de la santidad en nosotros, está hablando de esas vestiduras blancas, está hablando de ropa, hermano, que ha sido lavada con la sangre del Cordero. Mire qué lindo es el Señor, que después de ser pecadores, Él nos perdona, nos limpia, nos cambia, nos restaura y nos hace santos para la gloria de su nombre. Adán y Eva pecaron y se descubrieron la desnudez. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Dice que le dio la orden de poder matar un cabrito, una oveja. Y fueron y le quitaron la piel y se hicieron vestiduras. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que cuando el Hijo de Dios, que cuando el ser humano ha pecado, está desnudo. Pero Dios, así como proveyó un cordero, así como Dios proveyó un sacrificio para cubrir la desnudez de Adán y Eva, hoy en día el Señor ha provisto de sacrificio para que usted y yo tengamos vestiduras y no estemos desnudos delante del Padre, sino nos podamos presentar con esas vestiduras blancas que Él nos ha puesto. Bendita la misericordia del Señor, porque a través de las vestiduras blancas, que son, hermano, el símbolo de la santidad nuestra hacia el Señor, dice que hay una gran promesa aquí, y es de que vamos a andar con el Señor. Mire aquí, verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Se acuerdan de Enoc? Enoc, allá en el libro de Génesis, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Pero oiga, caminó pues Enoc con Dios. O sea, Enoc se guardó. ¿Cuánto tiempo caminó Enoc con el Señor? 365 días, no años. 365 años. Y dice que caminando con el Señor, y de repente desapareció. Un día de estos, hermano, apúntelo ahorita si quiere, pero un día de estos, usted y yo vamos a desaparecer. Estamos locos para el mundo, pero vamos a desaparecer, porque la promesa del Señor es que cuando nosotros nos vestimos con las vestiduras blancas, es que Él nos está preparando para la boda del Cordero. El rapto está por suceder. A Enoc le llevó el rapto, se lo llevó el Señor. A nosotros, un día de estos, nos lleva el Señor. Termino con esto. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es una de las bienaventuranzas que está en Mateo 5. Nosotros hemos sido llamados como iglesia de Dios. Estamos viviendo en una ciudad como Sardis, que aparentemente está, hermanos, en evolución, en desarrollo, en crecimiento, en avance de todo lo que pueda avanzar, pero está en decadencia espiritual. La gente no quiere nada con Dios, pero aquí habla de un remanente. Ese remanente somos usted y yo, que nos guardamos para el Señor, que no nos vamos a dejar contaminar como a Daniel, que lo obligaban, lo querían obligar para contaminarse con la comida del rey. Él dijo: no, yo me voy a guardar para el Señor. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que el que venciere, verso 5, será vestido de vestiduras blancas.
Voy terminando con esto. En el antiguo tiempo, hermanos, el color blanco simbolizaba el triunfo de los romanos. Cuando venían de las conquistas, de las peleas, de las batallas, antes de entrar por la puerta de la ciudad, había un contingente de personas esperando a los guerreros y les quitaban las ropas inmundas que venían con sangre, con mancha, con suciedad, y los vestían de blanco para que pudieran entrar a la ciudad. Esta era la costumbre de los romanos. Nosotros, hermanos, estamos atravesando una pelea y muy pronto, hermanos, lo que dice en el verso 5 se va a cumplir. Vamos a entrar a la boda del Cordero vestidos de blanco. Vamos a ir, hermanos, hacia nuestro triunfo final, a la patria celestial, siempre y cuando hagamos las cosas de corazón para el Señor, no por compromiso, no por obligación, no por un horario, sino, hermano, porque lo hacemos de todo corazón para nuestro Dios. Borraré, dice aquí, el que venciere será vencido vestido de blanco, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Voy terminando con esto muy importante, y es de que hay personas que piensan que la salvación se pierde, porque aquí dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Siempre he dicho esto, la salvación no se pierde, lo sostenemos bíblicamente, pero el Hijo de Dios va a buscar santificarse. Cuando se escribió esto, esa cultura tenía por ley que cuando alguien, hermanos, era condenado a la pena capital, ¿cuál es la pena capital? La horca, la muerte. Cuando una persona era condenada a la pena capital, lo borraban del libro que nosotros conocemos como el libro de actas de nacimiento. Entonces, aquellas personas de inmediato que eran condenados para llevarlos a cumplir su condena, que era la muerte, lo borraban del libro de la vida. Pero note usted, cuando hablamos de una persona que era condenada, es porque había transgredido la ley, había un delito en él. Entonces dice la palabra, hermanos, aquí, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Es decir, hermano, que esto es para los que hemos sido perdonados de nuestros pecados a través de Cristo. Pero aquellos, hermanos, que han sido perdonados y están seguros que son salvos y no viven en santidad, hermano, es necesario que nos encaminemos en el buen camino, porque Dios en su grande misericordia puso nuestro nombre en el libro de la vida y debemos de cuidar eso, que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. ¿Saben? Dios no le va a negar la salvación a aquel que ya está escrito en el libro de la vida. El hombre automáticamente hace una separación de Dios a través del pecado. Pero la palabra de Dios hoy nos enseña, hermanos, que debemos de ser parte de ese remanente que vive con el corazón para Dios. Entonces, hoy sí voy terminando con esto. Pero creo, amados hermanos, que es importante para nosotros aceptar a Jesús. ¿Cuántos lo han aceptado? A través de las redes, ¿cuántos han aceptado a Jesús? Estoy seguro que hay multitudes de personas diciendo, sí, ya lo acepté. También estoy seguro que este mensaje va a llegar a personas que hoy van a aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero sobre
Que nosotros aceptemos a Jesús, hermanos, es mucho más importante que Jesús nos acepte. ¿Y cómo nos va a aceptar Jesús? Cuando venimos con todo nuestro corazón a decirle: Señor, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Denle una ofrenda de palmas al Señor esta mañana y vamos a orar. Póngase sobre sus pies, démosle gracias al Señor. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor, esta mañana le damos gracias porque nos ha permitido a través de su palabra darnos cuenta, Señor, que no bastan las acciones, no son suficientes las obras, Señor, que en lo humano nosotros podamos hacer, Señor. Nos rendimos hoy con nuestro corazón diciéndole, Señor, que queremos serle fiel, que queremos, Señor, guardarnos para usted, que aunque el mundo, Señor, vaya en decadencia, nosotros vayamos creciendo, Señor, yendo de aumento en aumento hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Padre, aquí está su iglesia, aquí estamos, Señor, reunidos, porque somos necesitados suyos. Perdónenos, Señor, si en algún momento hemos dado derecho legal para que el enemigo, Señor, quiera conquistar o pueda conquistar nuestro corazón, Señor. Solo somos suyos, queremos ser suyos nada más. Y por eso, Padre, le suplicamos que el tesoro, que las riquezas que usted nos ha dado, Señor, sean esas riquezas espirituales que nos van a hacer, Señor, un cristiano desarrollado, un cristiano fervoroso, un creyente, Señor amado, apasionado por su obra, un creyente, Señor amado, que está con ansias esperando, Dios.